Vamos a ver. Don Vicente Esteban Chapapría, gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Vamos a ver, primero agradecer a don Vicente Esteban Chapapría que haya venido aquí, gracias a Pepe Gil, que tiene relación con él. Don Vicente Esteban Chapapría es ingeniero de caminos, canales y puertos. Es catedrático de puertos y costas de la Universidad Politécnica de Valencia. Ahora, en un principio, va a exponer los problemas que pueden y las consecuencias que pueden haber al hacer los trabajos que están haciendo de espigones en Almenara y lo que va a ocurrir aquí en un breve, en poco tiempo. Una vez dicho esto, después informará de las alegaciones que ha hecho para el partido Compromís de aquí, de las playas de Almarrá. Una vez termine, lo que haremos es una rueda de preguntas de todos los que estén interesados en saber algo, él les va a responder. Sin nada más, le cedo la palabra a don Vicente Esteban Chapapría. Bueno, buenas tardes, bona vesprada a tots. Com ja s'ha dit, soc Vicente Esteban. Si no les parece, me imagino que es más común, podremos hablar en el idioma que queramos, pero bueno, me dirijo a ustedes si les parece en castellano, porque la verdad es que profesionalmente siempre he pensado en castellano. Ese es un tema que muchos que tenemos esta edad ya nos pasa en muchas cosas. Yo quería explicar sobre todo, y en primer lugar, cuál ha sido el inicio de una serie de informes que desde la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Laboratorio de Puertos y Costas en el que trabajo, en el que soy uno de los catedráticos de Puertos y Costas, pues hemos venido haciendo para el Ayuntamiento de Sagunto en primer lugar y seguidamente también para el Grupo Compromís del Ayuntamiento de Sagunto. Ambos trabajos, que empezaron a desarrollarse en el mes de diciembre pasado, fueron encargados, el primero, como digo, por el Ayuntamiento, a raíz de haberse publicado y puesto ya en exposición pública el proyecto de las actuaciones costeras en La Llosa y Almenara. Ese fue un proyecto ante el que, como digo, yo mismo firmé un informe en el mes de enero de este mismo año ya, en el que recogía cuál era el análisis de los efectos que entendía que las actuaciones previstas en ese proyecto de intervención, tanto en La Llosa como en Almenara, iban a producir sobre la costa de Sagunto, sobre la playa de Almardá, de Corinto y de la playa de Sagunto. Ese fue un trabajo que, como digo, pues sirvió para que el Ayuntamiento, en un momento dado, iniciara, en su caso, no sé finalmente si ha podido llevarlo adelante, un recurso contencioso administrativo respecto a aquel proyecto que contemplaba una serie de actuaciones de las que yo querría más tarde hablar. Y ese fue, como digo, el primer trabajo que hicimos en la universidad, dirigido por mí, que dio paso a un posterior informe también, a otro trabajo, esta vez ya encargado por, como digo, el Grupo Compromís, una vez que el Ayuntamiento decidió encargar el informe respecto al proyecto que se planteaba desde costas para intervenir en las costas de Sagunto y que en un momento dado recogió un análisis ya concreto de ese segundo proyecto, no ya el primero que era el de La Llosa y Almenara, sino el proyecto de actuaciones en las playas de Almardá, Corinto y Sagunto y Malvarrosa también, efectivamente. Por tanto, lo que yo les puedo hablar en concreto, una vez analizados aquellos dos proyectos, es del contenido de esos dos informes que suscribí y entregué precisamente a quienes me lo habían encargado. En primer lugar, yo lo que querría hablar es que obviamente hay temas comunes entre las dos actuaciones planteadas y entre cuál es la situación actual de las playas de Sagunto, como en general también de las playas en otras zonas del Mediterráneo español, de toda Valencia y de toda la costa en general, en muchos lugares de todo el mundo. Particularmente en lo que es la costa mediterránea española, yo querría tener presente que lo que tenemos en estos momentos es el resultado
de toda una serie de actuaciones habidas a lo largo de muchos años, a lo largo de 10, 20, 30 años, en las que ha habido actuaciones generalmente muy pequeñas, muy parciales, en las que se ha producido, en realidad, una degradación general de las condiciones naturales de las playas y de las costas en toda España. Y eso en estos momentos se ve agravado porque al final eso lo que ha producido es que nuestra costa, y como digo, es un tema que ocurre aquí, pero también ocurre al sur del puerto de Sagunto, también ocurre más al sur en la provincia de Valencia o al norte más allá en Castellón o incluso también en Alicante y en muchas partes del Mediterráneo. Lo que tenemos es una costa realmente fragmentada, una costa en la que, como digo, ha habido pequeñas actuaciones en las que no se ha tenido en cuenta que lo que tenemos en estos momentos es una serie de lo que llamamos, desde nuestro ámbito de estudio, una serie de desequilibrios sedimentarios. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿A qué me refiero? Porque creo que es importante detenerme unos minutos a explicar. En la costa, en las playas, lo que tenemos es que, en general, lo que existe es como si dijéramos un río en el que los materiales que forman las costas, las arenas, las gravas, todos los materiales que hay, tanto en la parte de playa que nosotros pisamos, emergida, playa de tierra, como la parte ya debajo del agua, la parte de la playa sumergida, esos materiales se van moviendo arriba y abajo, hacia el norte, hacia el sur, se van moviendo hacia dentro del mar y hacia afuera, de manera que va cambiando continuamente a lo largo de los años y a lo largo también de los tiempos en el año. Por ejemplo, no es lo mismo la situación de una playa en invierno que la que tenemos en verano, pero lo que tenemos es que esos materiales que forman las playas se van moviendo de norte a sur, se van moviendo de sur a norte, se van moviendo hacia dentro del mar o salen posteriormente, forman la playa seca o forman incluso las dunas que en muchas zonas existen. Bueno, pues esos movimientos sedimentarios se han visto interrumpidos desde hace muchos años por la existencia de los puertos, por la existencia de determinadas obras, por la ocupación que realmente hemos hecho de nuestra costa. Bueno, porque el espacio costero ha sido siempre un espacio apetecido en estas últimas décadas y hemos generado una actuación que ha ocupado desde la que es la agricultura hasta lo que es la implantación de industrias o lo que es la propia urbanización, por la ocupación de estas áreas costeras. Por tanto, lo que tenemos es que ha habido un fenómeno de ocupación humana de esa zona costera. ¿Qué es lo que eso también ha producido? Que junto a esas interrupciones de los movimientos de arenas, de los movimientos de materiales, lo que nosotros hemos tenido es que muchas veces se ha ido perdiendo los materiales que desde siempre han llegado a la costa. Esos materiales, las arenas y los gravas y cualquier otro material han llegado a través de los ríos y a través de esos movimientos de las playas a lo largo y a través de esa costa. Y esas interrupciones de la llegada de los materiales a las playas, pues se ha producido, por ejemplo, porque hemos hecho embalses, hemos hecho lo que llamábamos en el régimen anterior pantanos, y esos pantanos y estos embalses han retenido el material que fluía antes a los ríos, ya no llega a las costas, que por tanto lo que hacen es recibir menos material. Entre que llegan menos materiales, entre que hemos ocupado la costa, entre que hemos hecho cosas en la propia costa, eso quiere decir que lo que tenemos es una situación en estos momentos, como decía, muy degradada, y en la que ha habido actuaciones para solucionar una serie de problemas que son casi siempre problemas de erosión, pero problemas de pérdidas de materiales, que han sido siempre soluciones parciales. Esas soluciones muchas veces han pasado por espigones. Por ejemplo, que lo que hacen en realidad es retener la arena, impedir que se mueva la arena, como decía, a lo largo de la costa, y por tanto lo que hacen es favorecer que en un determinado tramo de costa esos materiales queden en ese espacio concreto. Pero sin embargo, lo que eso también produce es que al otro lado de donde se construye el espigón, lo que se produce es también una erosión, porque sigue sin llegar el material, sigue sin llegar las arenas, y se producen efectos de erosión que se van trasladando hacia otras zonas. Y eso es lo que, por ejemplo, ocurre con el caso también de los puertos. El puerto de Castellón, el puerto de Burriana, el puerto de Sagunto, el puerto de Puebla, el puerto de Valencia, por supuesto. La mayoría de puertos
está interrumpiendo esos movimientos de arena que se estaban produciendo de manera natural y ahora no se producen. Como digo, las actuaciones que para corregir esos problemas en la costa se han tenido, pues muchas veces han pasado por la construcción de esos espigones, como ocurrió hace ya unos años, por ejemplo, en la zona al sur del puerto de Castellón, en la zona de Almazora, o que ocurrió también en la zona de Chilche, donde se construyeron espigones, y ahí se retienen materiales porque efectivamente están contenidos y no se pueden mover porque esos espigones impiden que esos materiales se muevan. ¿Qué es lo que ocurre cuando se plantean proyectos como, por ejemplo, el de actuaciones en La Llosa y Almenara? El proyecto que, como digo, se publicó en diciembre del año pasado y que el Ayuntamiento de Sagunto encargó el estudio para que viéramos cuáles eran los efectos que iba a producir. Ese proyecto de actuaciones en la costa de La Llosa y de Almenara prevé la construcción de 4 espigones transversales en la zona de la playa de Casablanca, en la parte sur del término de Almenara. Y preveía también la ampliación de los espigones que están tanto en la gola de La Llosa como en la gola de Querán. Entonces, precisamente eso es lo que nosotros decíamos, lo que yo firmé en aquel informe, es que efectivamente, como cualquier otro espigón, lo que va a hacer es solucionar el problema local, pero sin embargo va a trasladar el problema hacia otras zonas, como así era previsible que va a pasar en el caso de las zonas de las costas de Sagunto. Ese proyecto, el de la intervención en La Llosa y Almenara, como digo, preveía la construcción de 4 espigones, la ampliación de los espigones en las 2 golas y preveía una aportación de materiales de arena a la zona de la playa de Casablanca que se iba a quedar con esos 4 espigones. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos cuando se aportan materiales de otra zona, por ejemplo, materiales submarinos, a una zona de playa? Pues que esos materiales efectivamente sí que empiezan a moverse cuando el oleaje actúa. Los movimientos de esas arenas a los que yo me refería antes se producen básicamente o por la acción del viento, que hace que las arenas pasen a formar las dunas, o por la acción del oleaje, que es el que fundamentalmente mueve esas arenas y gravas a lo largo y al través de la costa, o bien por cambios del nivel del mar. Entonces, efectivamente, el proyecto de intervención en La Llosa y Almenara, pues lo que prevemos que va a realizar es una nueva erosión en las costas de Sagunto, y así se recogió en el informe que trasladamos al Ayuntamiento de Sagunto. ¿Qué es lo que ocurre cuando, como digo, se hace una actuación como la del proyecto de La Llosa y Almenara? Además de ese problema que comento, lo que tenía aquel proyecto era un enfoque puramente local, y además puramente local, entendiendo que además había un límite, que es el límite entre provincias, el de la provincia de Castellón y la provincia de Valencia, en el cual la administración, en este caso la demarcación de costas, lo que hacía era resolver concretamente y solo el problema en la zona de Castellón, en la zona del término municipal de La Llosa y de Almenara. Bueno, pues eso era una actuación que generalmente nunca se recomienda que sea así, porque es una actuación excesivamente local, pero además es una actuación parcial, sin que contemple qué efectos va a producir. Y además esos efectos están acreditados que no van a ser positivos, porque como digo, lo que hacemos es casi siempre trasladar los efectos erosivos hacia otras zonas. Y así pasa que, por ejemplo, el puerto de Sagunto y la playa del puerto de Sagunto es una gran playa, igual que lo es la playa de la Malvarrosa, y es así de grande y tan ancha, porque en realidad lo que está haciendo es impedir que los materiales de las arenas pasen al otro lado de manera natural, porque los puertos producen ese efecto barrera. Y así ocurre en Burriana, ya se ocurre en el puerto de Canet, ya se ocurre en Sagunto y en Valencia y en todos los puertos. Pero sin embargo, al otro lado de esos puertos, la erosión persiste. La erosión en estos momentos está sobre todo en lo que es la desembocadura del río Palancia. En el caso de Burriana está localizada, por ejemplo, al sur de lo que es el puerto de Burriana, salvo en la zona en la que se han hecho esos espigones, y por tanto lo que se ha hecho es rigidizar, congelar la situación en la costa. La solución de los espigones, como digo, es una solución que es una solución local, que no resuelve el problema. ¿Cuál es la manera de resolver los problemas? Pues en estos momentos, además, la cuestión se nos agrava, y es porque esa agravación se deriva precisamente de que el cambio climático nos está produciendo cada vez más tormentas y temporales cada vez más frecuentes y cada vez más intensas.
la Dana de septiembre del 19, el temporal Gloria de enero del 20, los recientes temporales que estamos teniendo, hacen que la manera en que se están planteando los proyectos, que son sobre la base de información estadística, en estos momentos no tenga validez plena. Y ese es otro problema añadido. En el caso del proyecto que se ha planteado hacer en las playas de Sagunto y de Canet, el informe que nosotros aportamos en este caso al grupo de Compromís, lo que hacía era establecer, por una parte, que no se correspondía, que había problemas de diseño, porque no tenía en cuenta lo que se iba a hacer en la Llosa y Almenara, y por tanto no parecía lógico que se hicieran actuaciones separadas, sin tener en cuenta lo que una podía producir en el otro caso. En el caso de ese proyecto, lo que se planteaba además era el qué hacer con el problema de las gravas. Yo en estos momentos, una vez concluya, que les prometo que quiero hacerlo en unos minutos para dar paso a que quien quiera intervenga y plantee en directo y respondamos un poco de manera más ágil, más allá del rollo que les puedo estar soltando en estos momentos, pues yo lo que quisiera es plantear efectivamente qué es lo que ocurre con las gravas en Sagunto. Y sé que a lo mejor lo que les voy a decir no es del todo de su agrado, pero cuando en una zona de costa tenemos gravas y arenas es porque esa costa de manera natural ha sido formada por los materiales que a través de los barrancos, de las ramblas, de los ríos han llegado a la costa. Esas gravas que tenemos en toda esta parte de las costas de Sagunto provienen a través del río Palancia, provienen a través del Mijares, o provienen a través de las ramblas que en un momento dado han aportado materiales gruesos. Y esos materiales de gravas lo que hacen es, por otra parte, garantizar en buena medida la estabilidad de la playa, evitar que se erosione. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, como les digo, los materiales que forman las playas, las arenas y las gravas, en realidad se mueven porque el oleaje hace que se muevan. El oleaje llega con una cierta inclinación y esa inclinación hace que se produzcan aquellos movimientos que les comenté que se producen a lo largo de la costa, unas veces hacia el sur, otras veces hacia el norte, y en este caso, en nuestra zona, pues a lo largo del año, el resultado neto, el resultado final, el resultante es siempre hacia el sur porque predominan sobre todo los temporales desde el norte hasta el levante. Y esos, como predominan, son los que tienen un efecto resultante mayor. Pero en cualquier caso, lo que ocurre es que hay, como digo, movimientos en ambos sentidos, unos más intensos y otros menos. Pero al final en esta zona, casi siempre, los movimientos predominantes son hacia el sur. Y por eso las mayores acumulaciones son siempre en las partes norte de esas barreras. Lo son en la parte norte del puerto de Sagunto, lo son en la parte norte del puerto Burriana, lo es también en la playa de la Malvarrosa, en el puerto de Valencia, mientras que en el otro lado lo que se producen son erosiones. Y, por ejemplo, pues así tenemos erosiones al sur del puerto de Sagunto, erosiones en la zona de Massamagrell, en la zona de Rafael Buñol, erosiones al sur de Cullera, por ejemplo, en Tabernes de Valldigna. La situación, a pesar de ser una zona de costa arenosa muy potente, muy grande, pues en estos momentos también está registrando erosiones. ¿Por qué? Pues porque, como digo, lo que no se está haciendo es tener en general un plan general en el que se tenga claro qué criterios hacer. Y en cambio lo que se hacen son soluciones, como digo, parciales, que al final pueden resolver localmente el problema, pero que además en estos momentos ese problema no se puede resolver bien porque los datos, los problemas de temporales que tenemos cada vez más son más intensos y más frecuentes. Entonces se nos junta todo en una situación que al final nos da, como digo, un espacio costero que por una parte tiene un valor infinito, que tiene un valor económico, natural, ambiental y social muy importante, pero que sin embargo no es atendido suficientemente por las administraciones y particularmente por la administración responsable de la gestión costera, que es, en este caso, el Ministerio de Transición Ecológica, que es quien tiene dentro de él, en estos momentos, las demarcaciones de costa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues nosotros hemos siempre comentado y abundado y explicado que, en realidad, lo que hay que tener en estos momentos, necesariamente, es un plan de vigilancia sobre la costa. Un plan, como hemos tenido, y les hablo de algo que sin duda nos es cercano a todos, como hemos tenido en el caso de la pandemia.
La pandemia, ¿cómo se ha actuado? Más allá de que entendamos que se ha hecho bien o que se ha hecho mal, pues se ha actuado sobre la base de recabar datos. Había una serie de contagios, cuando esos contagios crecían, se actuaba de una determinada manera, obligándonos a determinadas medidas. Y eso es lo que creemos que en estos momentos y desde siempre teníamos que haber tenido por parte de la Administración. Puesto que la costa para todos nosotros es importante y puesto que la Administración es la que debe velar por la gestión de la costa, lo lógico es que sobre la costa se tenga un plan de adquisición de datos que vigile cuándo hay problemas en la costa y cuándo existen y qué manera hay de resolver estos problemas. Y al mismo tiempo que se tiene ese plan, lo que por supuesto hay que hacer es tener inversiones suficientes y no inversiones puntuales que al final resuelven en poco tiempo y mal los problemas, porque al final los trasladan. Quiero decir que tanto en un informe del primer proyecto como en el segundo informe sobre el proyecto que se planteaba, pues había una serie de problemas que entendíamos que no era la mejor solución la que estaba aportándose. ¿Qué es lo que pasa? Y enlazo con lo que decía de las gravas. Las gravas, en un momento dado, lo que pasa es que están apareciendo, en nuestra opinión, en la opinión de los compañeros y de mí mismo que estamos trabajando en costas, además hay compañeros que lo están haciendo en Sagunto desde hace ya muchos más años que yo incluso, concretamente el profesor Serra, que es un compañero, también ha informado respecto a problemas en las costas de Sagunto desde hace muchos años. Pues las gravas en un momento dado, lo que como digo, aparecen es porque forman parte de la costa. Y en la costa de Sagunto lo que tenemos es que el material natural son gravas y arenas juntas. Cuando el oleaje actúa, ¿qué es lo que hace? Pues lógicamente lo que se hace es llevar antes las arenas, porque es lo que más fácil, lo que menos pesa y lo que el oleaje mueve más rápidamente. Y en cambio, eso quiere decir que eliminar las gravas de nuestras formaciones de las playas quiere decir que estamos poniendo en mayor riesgo todavía nuestra costa, porque le estamos quitando una masa de material muy importante, una masa que además es muy fuerte, porque son materiales pesados y que el oleaje, por tanto, no mueve tan fácilmente. Y por eso es por lo que, junto con la aportación que se preveía en el proyecto de actuación en las playas de Sagunto, decíamos en el informe de las alegaciones que las soluciones que contemplaba el proyecto no nos parecían correctas. Primero porque no se basaban en datos que tenían en cuenta o que tuvieran en cuenta los datos que hoy día ya conocemos respecto a intensidades de temporales y derivados del cambio climático. Segundo, porque preveía una obtención de materiales arenosos frente a las zonas de Cullera en unos bancos de préstamos en los que no existía en estos momentos ni tenemos declaración de impacto ambiental. Costas, hace muchos años, hace 15 años, hizo unos estudios, detectó que efectivamente en Cullera había un banco del que se podían tomar arenas para regenerar playas en todo el litoral valenciano, pero, sin embargo, hecho ese estudio, no se hizo ninguna intervención alimentando playas en ninguno de los sitios donde hay problemas desde muchos años atrás ya en las costas de Baleares. ¿Eso qué ha producido? Pues que la declaración de impacto ambiental ha caducado, porque no se ha hecho ninguna intervención sobre este banco de arenas. Y, por tanto, proponer en estos momentos en el proyecto de intervención en Sagunto utilizar arenas de este banco, pues en realidad es un brindis al sol, porque en estos momentos no es posible hacerlo porque no se tiene declaración de impacto ambiental y porque en todo caso el tenerla va, como pasa con estos trámites, a retrasarse un buen número de años. Con lo cual eso, unido a que las soluciones que se proponían tampoco eran garantía de solución general para el problema de las costas y porque además no se tenían los datos que puedan derivarse de ese plan de vigilancia que comentaba que es necesario tener, es por lo que desaconsejábamos efectivamente las soluciones contempladas en el proyecto de las playas. Por tanto, en resumen, y quizás me he extendido, sí, no quería, pero en cualquier caso lo que sí quiero es que planteen ustedes o vosotros las preguntas y los comentarios que queramos y entramos en un cierto diálogo. En resumen, como digo, lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre esos dos proyectos y en ambos casos, primero por las soluciones planteadas en la Llosa de Almenara, en realidad pues están actuando para producir efectos en las costas más al sur y no actuar precisamente sobre los materiales que hay apoyados en el puerto de Sagunto o apoyados en el propio puerto de Canet,
pues eso quiere decir que no se están revertiendo los problemas que dan origen. Es decir, las soluciones que se están planteando, como digo, son muy locales, son soluciones parciales que generan otros problemas, pero es que además lo que no se está haciendo es corregir el problema en su base. Porque el problema en su base es que existen una serie de barreras que interrumpen los flujos, los movimientos de los materiales en la costa, y eso es lo que en realidad debería revertir. Y lo digo porque también he tocado otros temas profesionales, cuando hacemos una carretera, y a todos nos sonará, o cuando hacemos una actuación de una obra cualquiera, existen siempre una serie de efectos ambientales, pero muchos de ellos se pueden corregir. Cuando existe un puerto y ese puerto genera retenciones de arena, es muy posible, y así ocurre en muchos países, crear sistemas de trasvase que lo que hacen es que esa barrera que produce el puerto se compensa mediante movimientos de material. Y esa es la manera, creemos, de resolver los problemas a medio plazo. Es verdad que son soluciones en las que hay que, por un lado, tomar datos para saber qué es lo que hay que hacer y, por otro lado, tener suficiente agilidad para actuar debidamente con soluciones que en un momento dado, bueno, pues cuestan dinero, pero como digo, en realidad, si no invertimos en nuestra costa, pues no se viene que podremos invertir en nuestro caso, en esta comunidad. Muchísimas gracias y a su disposición en todo caso. El que quiera hacer alguna pregunta, que venga aquí para coger el micro y ahí lo oiremos todos. Vamos. Bueno, yo quisiera llamar la atención, sobre una actuación que se ha hecho recientemente aquí en esta zona, que es la retirada de grava, con la excusa, digamos, de mantener la pendiente mínima que debe tener una playa para que sea segura para el baño. Con la excusa de que esos 7 grados que estaban excedidos por la acumulación de grava en la orilla, se procedió a la retirada de grava, se retiraron una cantidad enorme de toneladas de grava, estuvimos 11 meses y medio, 2 meses, con un tráfico constante de camiones que retiraban la grava hacia Almenara. Esa grava se almacenaba curiosamente en la zona del Casablanca. La zona de Casablanca, que es donde precisamente se va a construir el espigón, que una vez construido va a contribuir a que esta zona de playa se deteriore. Entonces yo quisiera preguntarme sobre qué intencionalidad política hay de retirar la grava poniendo como excusa la mejora de la playa, cuando en realidad es utilizar ese material para construir un espigón que va a redundar en un deterioro todavía mayor de la playa que tenemos ahora. Vamos a ver, las gravas es verdad que son incómodas para el baño y para que la gente circule, ¿no? Luego, la solución que hay cuando aparecen las gravas no es retirarlas. Lo que ocurre es que en este caso además hay otras cosas a tener en cuenta. En estos años pasados se ha venido aportando gravas a la zona de Almenara. Se tomaban gravas de una serie de barrancos y se aportaban para estabilizar la costa. Entonces, entre eso y que efectivamente la arena se ha ido erosionando, ha ido desapareciendo, pues la grava se ha ido apareciendo a lo largo de esta urbe. Entonces, para mí la solución siempre no es la de retirada de la grava, porque eso lo que hace es, como digo, restar material que pesa y que da más estabilidad al conjunto, sino que lo que hay que hacer es, por una parte, saber qué grava es la que no corresponde, la que se echó indebidamente, que además es una grava que tiene muchas aristas y que es muy incómoda, y en todo caso mezclarla con arena, la actual, zonas de perfiles con grava, lo que hay que hacer es completarla con arena, restituyendo un perfil que sea cómodo para el baño y que en un momento dado sabemos que se va a mover, porque como digo, el problema no estamos solucionándolo en origen. Pero desde luego lo que entiendo es que no corresponde retirar las gravas, sino más bien añadir arenas y mezclarlas bien para que el conjunto sea estable y que sea cómodo para los bañistas y para todos.
al final se queda la grava, la arena desaparece. Que lo que tiene que hacer es quitar el móvil en el plan. Sí, porque ahora va a hablar y... de la plaça del Jordà, perquè és un tema, jo crec que serà el més major de tots els que estem així. Anys com a residència en esta plaça. Tinc que dir-vos lo siguiente. Resulta que la teua conferència és molt d'agrair perquè està donada per una personalitat molt enterat de tots els problemes que ocorreixen en la zona. Però tinc que dir-te que jo he escoltat xarles com la teua en moltes ocasions i totes elles han sigut més o menys convincents. Però la realitat, en la meva opinió, és que políticament no s'ha fet res. En un pleno de l'Ajuntament jo ja vaig dir que una població de 70 o 80.000 habitants que s'hagin apoderat tots els veïns de tots els pobles, s'hagin apoderat de la platja del nord de Sagunt, resulta, a mi per lo menos me resulta sorprenent. El problema així s'ha parlat de tot el que s'ha fet mal i el que s'han endut, però així jo he llegit que la solució passava per portar arena, inclús del mateix poble, va solventar el problema del Mardà. I aquesta solució, com no interessava, ha fracassat. Sagunt té la desgràcia que ha tingut dos ports de Sagunt i els dos s'han destruït. Me referiré. El Grau Vell era un port històric que se'l carregaren per uns motius que no venen al cas. I ara tenim les platges del nord de Sagunt que ningú vol aportar arena quan el mal han consentit els mateixos ajuntaments del meu poble que arribar a la degeneració que ha plegat. Això no hi ha per on agarrar-ho. Solució. Jo he estat una setmana en Benicàssim i allí, a aquella platja, t'ensenyen les fotografies de fa 30 anys, i aquella platja era de pena, i avui és de les millors platges del Mediterrani. Les solucions que vosaltres plantegeu en vostra sapiència no s'apliquen perquè políticament no vol la gent, determinar gent. No s'ha volgut aportar arena i endur-se la pedra que té la costa en esta zona. I tot això, si no volen políticament fer l'aportació d'arena, que és la més immediata, la més fàcil i la més abundant, aquesta platja del Mardà està perdent moltíssims diners en l'Ajuntament de Sagunt perquè podria tindre una població del doble de la que té, perquè fa escassament 20 anys la platja del Mardà era envejable. Tot ple d'arena, les fotografies estan ahí, la història està ahí i el despreci m'està ahí. Espera una miqueta. Jo passo la paraula de seguida perquè en la intervenció que he escoltat la veritat és que l'únic que puc fer és estar d'acord. El que passa és que políticament jo no estic parlant. Entenc. Bueno, el que passa és que no soc un polític. No m'he dedicat a això i ho sé i entenc que efectivament la qüestió política pesa. Evidentemente te agradecemos, pero que en general todos que hayas venido a darnos unas explicaciones que, bueno, yo había leído anteriormente, pero hay una cosa que está clara, que esto, sobre agradeciéndote, ya te digo, repito, agradeciéndote que hayas venido, el problema lo tenemos nosotros, porque si en el ayuntamiento no nos hacen un caso, si el ayuntamiento, según he leído yo estos días que me he estado informando,
se llegó a intentar parar la obra que estaban haciendo en Almenara. Ponía uno de los artículos que ya había visto el señor alcalde y algunos de su grupo, lo que fuera, los habían suspendido porque parecía bien, lo que sea. En uno de los artículos que lo he leído, te lo puedo enseñar. Entonces, insisto, te lo agradezco mucho. Ahora, por ejemplo, este verano, a mediados de julio, entré en la playa. Por desgracia, tengo una minusvalía y menos mal que iba acompañada, porque si no, probablemente me hubiera quedado ahí. ¿A quién recurro yo? ¿A quién denuncio? ¿Al ayuntamiento? Llamé al ayuntamiento y les dije que es la zona donde yo vivo, es la calle Suecia, que es de las primeras que se hicieron en esta zona de Almardá, es el puro y duro Almardá. Esa zona está infranqueable. No se puede llegar. Nos metimos y estaba la bandera verde. Nos vino una ola y nos tiró. Estuvimos más de 15 minutos intentando incorporarme. Llamé al ayuntamiento y dije que eso era de vergüenza. Porque sí, estamos pagando como si viviéramos en la plaza del ayuntamiento, no de Sagunto, de Valencia. Y aquí nadie dice nada. Somos el colegio electoral que más electores tiene del Camp de Molverde. Y resulta, perdona que te lo diga a ti, pero bueno, lo estoy diciendo a nivel general. Pero resulta que a nosotros no pasa nada. La contestación que me dio la señorita del teléfono fue: váyase usted al sitio más próximo para que los socorristas le ayuden a meterse en la playa. Para irme al más próximo tengo que ir con coche. Eso no es una contestación. Y puedes hacer escritos, pero muchas charlas que te agradezco, repito, que vengas a hacernos lo que se tendría que hacer, pero si no se toman unas medidas por nuestra parte, es que año tras año, ahora aún vivimos mucha gente, porque con el tema de la pandemia se ha quedado aquí mucha gente, pero yo llevo aquí viviendo 25 años. Bueno, te voy a empezar a contar todo lo que estamos pasando aquí. Hoy me he venido con un spray de mosquitos, porque llevo 3 semanas diciéndome que venían, que no podían entrar, que es venenoso para los perros. Y me he tenido que venir con eso. Eso es lo que quería decir. Eso no le va a él. Pero, a ver, yo en términos políticos también soy optimista. Y observo que hay una preocupación grande, porque si no, ustedes no estarían aquí. Entonces, bueno, pues estas cosas yo creo que al final políticamente no valdrán lo rápido que quisiéramos que fueran necesarios, pero tienen su peso y tienen su importancia. Y esperemos que al final bueno, las cosas se empiecen a resolver. Y no hay otra vía, yo creo, que actuar cívicamente. Estoy hablando de lo que no es ya lo que me ha traído a exponer el tema, pero en cualquier caso, bueno, yo soy persona también comprometida y entiendo que la única solución es la de intervención desde la ciudadanía. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy vecino de Almardá. En principio, gracias por la exposición. Creo que ya teníamos todos, llevo viviendo 27 años en Almardá, ya tenemos todos conocimiento del proceso de cómo ha ido evolucionando todo. Creo que este no es el lugar para tratar las cuestiones políticas, creo que hay otros lugares y otros medios para hacerlo. Pero bueno, yo estuve aquí hace unos meses con la exposición que hizo el señor alcalde. Y mi pregunta, realmente son 2 preguntas. Yo suelo ser práctico en estas cosas. Primero, ¿en qué situación estamos en este momento? ¿Y qué proyectos hay a partir de ahora? Voy a intentar aclarar. Cuando estuvimos aquí en la otra reunión, el señor alcalde dijo que el ayuntamiento estaba pendiente de presentar alegaciones o no presentar alegaciones a las obras de Almenara. O contencioso, técnicamente no sé cómo se llamará aquello. Entiendo que si han empezado las obras es porque no se presentó nada, no lo sé. Y en segundo lugar, en aquella exposición se habló de un proyecto de 16, 18 millones de euros para las playas de aquí, para aportar grava de cantera o de no sé dónde. Lo que es evidente es que lo estamos viendo todos los días. Repito, los daños ya los conocemos todos.
cómo estamos en este momento y qué proyectos o qué previsiones hay a partir de ahora para intentar resolver o minimizar los daños. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Agarrar el micro ara per contestar al senyor este. En particular, encara estem a temps de presentar el contenciós administratiu front al projecte de costes d'Almenara, perdoneu. És cert, la nostra opinió és publicat en la premsa, en paraules meues, no? I del grup al que jo estic... No s'escolta? S'escolta ara? Pepe, lleva la mascareta. S'escolta ara? Sí, ara sí. Disculpeu. A veure, l'Ajuntament ha de prendre la decisió, a través de la Junta de Govern, de presentar-lo per entrar en contenciós front a les obres que van fer a Almenara. És cert, i aquí ho he posat de manifest en la premsa en alguna ocasió, que sembla que sistemàticament qui siga anar retardant el donar accés a l'expedient per a que l'Ajuntament pugui presentar aquest contenciós. Pel que toca a Compromís, que en aquest moment estic així com a Compromís, tot que l'acte l'ha organitzat l'Associació de Veïns. Compromís estem per presentar el contenciós administratiu front al projecte de les costes d'Almenara. El que opinen altres grups, jo no soc qui per a dir-ho, però nosaltres defensarem que l'Ajuntament presente sí o sí aquest contenciós perquè és obvi, no? En els informes que han hagut per part de laboratori de costes se supon, tenim la certesa de que el que van a fer allà va a perjudicar a les nostres costes. I el que no podem permetre és que el que se passa en un puesto perjudique els que estem així. Senzillament això. ¿Alguien quiere...? Por contestar las dos preguntas. Respecto al tema de alegaciones, creo que se ha contestado ya con la intervención de Compromís. Vamos a ver. No me ha quedado claro porque él ha puesto, que el señor Gil creo que es, ha expuesto la situación de Compromís. Aquí lo que interesa es qué va a hacer el ayuntamiento con Compromís. Porque yo les puedo decir concretamente que el primer informe al que yo aludía era el que el ayuntamiento encargó para que en un momento dado se pudiera presentar el informe, el contencioso administrativo. Hasta el momento el ayuntamiento no lo ha presentado, pero aquel informe era claro respecto a los posibles efectos de esa intervención sobre las playas de Sagunto. En relación al segundo proyecto, que es la segunda parte de la pregunta, yo le comento, vamos a ver, el proyecto de las actuaciones en las costas, en las playas de Sagunto, salió en enero a exposición pública. Eso quiere decir que se abría un periodo de posibles alegaciones que luego de ser respondidas y que luego, por tanto, se pasa a la fase de redacción definitiva del proyecto y de su aprobación. En estos momentos no han contestado todavía esas alegaciones, lo cual quiere decir que el proyecto de definitivo no está redactado y, por tanto, no es posible prever cuándo se podrán ejecutar esas obras, si llega el caso en que se ejecuten, en las playas de Sagunto. Y en qué términos se va a recoger definitivamente en el proyecto, porque lo que puede haber es ciertas rectificaciones a la vista de las alegaciones presentadas. Pero como digo, en aquel momento, en el mes de enero, febrero, salía a exposición pública, las alegaciones concluyeron a primeros de abril y en estos momentos se estarán contestando para luego redactar definitivamente el proyecto y sacar a concurso las obras de ejecución del proyecto definitivo cuando quede aprobado. Buenas tardes, soy Ricardo de La Forja, de La Forja. Yo sobre presentar el proyecto presentar el contencioso administrativo, quería decir algo. Hace un tiempo estuvimos hablando con todos los partidos del ayuntamiento para ver cómo se podría presentar un contencioso contra el acuerdo famoso de la desaladora de Sagunto, la cual
jugando tanto como 80 millones de euros. 80 millones de euros nos estamos jugando los saguntinos porque quieren que la paguemos nosotros solos. Exclusivamente Sagunto, aunque el servicio sea para todos. Entonces lo que hicimos, para que no fuese una cosa que iba al ayuntamiento partidista, la presentamos nosotros como Forja a todos los partidos, para que lo aprobasen y va a ser un pleno lo aprobasen. Mi propuesta aquí es también la misma. Para que no sea un partido y que desde los demás grupos políticos se les pueda llamar de partidistas, como se suele decir, ¿no?, de ganador de votos, de no sé qué, que sea la Asociación de Vecinos de Almardá, la Forja se brinda también a estar, la que presente esa petición al Pleno, a los 25 concejales, para que se apruebe presentar el contencioso administrativo y que se retraten todos uno por uno. Pedir una audiencia con todos los portavoces, con cada portavoz individualmente de cada partido, exponérselo y nosotros presentar esa denuncia. Para que verles la cara y el que no, oye, que se retrate y que tire para atrás. Y sabemos quién dice sí con la boca pequeña o con la boca grande. Y al final yo creo que pasará como con la desaladora. Había algunos partidos que eran reticentes a presentarlos, pero ante esa propuesta de los vecinos no tenemos más remedio. Tenemos las armas de nuestra parte. Y luego una de las preguntas que a mí me llama mucho la atención es cómo es posible que cueste, no sé si son 6 millones de euros, el hacer los espigones desde Almenara para acá, y nos cueste, no sé si son 16 millones el traer la arena para que luego se la lleve el mar desde Cullera. No, la explicación no sé yo cómo se puede hacer, ¿no? Económico. En forma de inversión, no. Yo, la última vez que tuve una reunión con los directores de costas, pues les dije que la única forma que se entendía es que como los camiones, la arena viene, sabéis que va mojada, ¿no? Y pierden algo, pues detrás siempre va alguien poniendo el cazo. Y me dijo que por eso yo podía ir a la cárcel. Y dije que yo no había insultado a nadie. Dije que simplemente que de Cullera aquí se pierde mucho y alguien va con el cazo detrás recogiendo. Bueno, la propuesta es que sea la asociación de vecinos, ya digo, o las asociaciones de vecinos, o no sé, o las asociaciones de comerciantes, no sé quién, que vaya, hable con todos los partidos políticos, con los portavoces, y les proponga el presentar el nombre de la asociación de vecinos de Almardá, el contencioso administrativo. Y a ver quién es el guapo que tira para atrás. Nada más. Pero eso tendría un coste económico muy alto, Ricardo. Eso tendría un coste económico. Bueno. Buenas tardes, profesor, y muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al Almardá. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera es si ahora empiezan las obras de Almenara en septiembre, en su experta opinión, ¿qué va a pasar en los próximos 1, 2, 3, 4 años? ¿Vale? Porque, como bien ha dicho usted, pues el proyecto va a ir para largo, el de aquí, el del aporte de arena y todo. Y la segunda cuestión es la siguiente. Lo que han propuesto políticamente es una actuación de 18 millones de euros. Que permítanos pensar que no sé si es una burla o es una publicidad política, porque no se explica que la noticia que salió del Saler, que van a aportar, que su compañero Serra dijo que 3 millones de metros cúbicos de arena para el Saler costaban 6 millones de euros y 1 millón de metros cúbicos de arena para Almardá cuesten 18. Entonces, el transporte cuesta 12 millones de euros. Esas dos preguntas, simplemente qué va a pasar a corto plazo si ahora, como vemos que están las máquinas allí, empiezan a construir, qué se supone que van a pasar en 2-3 años, y luego por qué la actuación del Saler cuesta 6 millones y son 3 millones de metros cúbicos de arena, y lo que nos intentan vender aquí son 18 millones de euros por 1 millón de metros cúbicos. Bueno, por lo que sé, aquí se oye, estando aquí, sin moverme, se oye bastante bien, ¿verdad? Vamos a ver, por contestar las dos preguntas que se me hacen, ¿qué se prevé que pase? Bueno, pues los efectos, como digo, los hemos expuesto y los he firmado en ese primer informe que se encargaba por el ayuntamiento para analizar los efectos de las actuaciones en La Llosa y Almenara. Esos efectos, me
verdad es que lamentablemente yo no puedo sacar una bola de cristal y decir, en 3 años se va a ver una erosión en la costa. ¿Por qué? Pues porque eso depende de qué temporales existan en esos próximos años. Pero en cualquier caso, en un plazo medio o incluso corto, porque en estos momentos, como he dicho, pues los temporales cada vez son más intensos y más frecuentes, lo que vamos a tener son mayores erosiones en las zonas al sur de Casablanca. Y eso es así porque está ocurriendo en cualquier barrera, en cualquier espigón que se está construyendo. Porque un espigón no es más que una barrera a ese movimiento de arenas. Por tanto, es por lo que decía que esas soluciones no son buenas soluciones si no se acompañan de movimientos a raíz de una vigilancia que se pueda realizar sobre cómo se comporta la costa. La segunda pregunta respecto a los precios. Hombre, es verdad que los proyectos son sufridos. Es verdad que las diferencias que existen entre la regeneración del Saler y la regeneración propuesta aquí son distintas. La distancia que hay desde Cullera a Sagunto es mucho mayor y eso encarece el metro cúbico de arena aportada. De todas formas, tampoco se puede hablar de la inversión en estos momentos, porque, como digo, el proyecto no está definido, el proyecto tendrá que atender o no las alegaciones, tendrá que aprobarse y además luego tendrá que ser concursado para que una empresa constructora diga, esto me cuesta tanto realmente y esto es lo que quiero cobrar, ¿no? Con lo cual, lo que dicen los proyectos es una cosa, lo que luego es la realidad de las ejecuciones de obra, y lo hemos vivido todos en nuestra casa también, seguro, pues es otra, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, la comparación no es del todo posible y en todo caso, esos 18 millones habrá que ver en qué se quedan finalmente, claro. Ven aquí. Perdonadme que insista, pero debo de estar muy espeso yo esta tarde. A mí lo que no me gusta es que no me digan las cosas claras. No acabo de entender que se hayan iniciado las obras en Almenara y que aquí se acaba de decir hace un rato que todavía estamos en plazo de presentar el contencioso administrativo. ¿Estamos en plazo o no estamos en plazo? ¿Sí? O sea, ¿se pueden empezar las obras? Vale, pues ya lo tengo claro. Yo de leyes no entiendo, entiendo de otras materias. Gracias. Sí, vamos, siguiendo la misma línea. Al final, yo aquí veo que es como el... La mascarilla. Perdón, digo que esto al final es como lo de ni se muere el padre ni nos comemos la olla, ¿no? O sea, yo no veo ahora más que ver reuniones y reuniones y bueno, pues el señor político de Compromís viene, salva su cara y bueno, pero nosotros como grupo de vecinos, lo único que yo creo que tenemos que tener, o sea, está muy claro lo de las corrientes, las arenas, las aportaciones, en los que no sé cuántos. ¿Qué vamos a hacer como asociación, como vecinos, frente al Ayuntamiento de Sagunto? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es presentar ese paralización de las obras de Almenara. Y bueno, pues si tenemos que presentar ese contencioso para que se paren esas obras, ¿qué vamos a hacer como asociación? ¿Nos vamos a reunir con todos los partidos? ¿Vamos a presentar algo que, no sé, yo no soy, ni soy político ni entiendo de todas estas cosas, pero sí que pido que por favor, porque yo estoy harto de venir aquí al Terraeta, que me venga el alcalde, me cuente una historia, me venga otro político, me cuente otra historia, me diga qué buenos somos los de Compromís, qué malos son o los de otros partidos, o no lo diga así, pero vamos, lo del que cae. ¿Qué vamos a hacer como asociación nosotros frente al problema que tenemos? La asociación de vecinos no puede presentar el contencioso, eso lo tiene que hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento, todos los partidos políticos que hay en el ayuntamiento, todos están a favor de presentar el contencioso, excepto el Partido Socialista, que lo tiene que decidir aún
la ejecutiva. Eso es así, no hay que darle vuelta. El día que se pueda presentar el contencioso, tendrá que decir si lo quiere presentar o no lo quiere presentar. Aún estamos en plazo, porque la audiencia aún no ha autorizado. El permiso que ha pedido el ayuntamiento aún no se lo han dado. Muy bueno. ¿Y por qué están trabajando? Una última cosa. Estamos hablando de la asociación. Bueno, Julio, yo hago una sugerencia. La asociación, perdón, que yo sepa, la asociación no pagamos nada, ni un céntimo, ni 5 céntimos. ¿Qué poder tenemos la asociación para poder agruparnos y para poder decir, señores, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello? Es que realmente o se organiza esto bien, o creo que es lo que está diciendo este señor, que bueno, nos vamos reuniendo. No es que a mí me sobre dinero, ni muchísimo menos, pero no sé, un mínimo para poder tener una fuerza que realmente podamos hacer algo. Digo yo, perdón, paso la palabra. Se oye bien, a lo mejor la historia la estamos recogiendo sin tener referencia. La historia ya viene de por lo menos más de 6 años. Y dentro de esos 6 años ya tenemos muchas cosas avanzadas. Tenemos 2 plenos del Ayuntamiento de Sagunto definiendo que tenían que hacerse las obras en conjunto, las de aquí y las de allá, como dice un técnico y como dice hasta el más tonto del pueblo, que no hay que ser muy listo para definir que no se puede cortar el Mediterráneo por una línea y hacer una barrera física políticamente. Bien, esa cuestión la tenemos resuelta en 2 plenos. El ayuntamiento, la asociación de vecinos ha ido, se ha presentado allí, se ha aprobado. Pero no solo nos contentamos con eso, nos fuimos a las Cortes Valencianas. Y las Cortes Valencianas tienen una proposición, no de ley, pero tienen una proposición donde aprueban por unanimidad, que estas 2 obras se hagan a la vez. Esto fue hace 4 largos, de los cuales ni Costa ni nadie ha querido saber. Nada, es decir, la historia de la asociación con respecto a esto ha sido muy larga, muy dura, muy tenaz y muy eficaz a la hora de llegar a la política. Si queréis alguna vez ir al pleno o a las Cortes, pedir la documentación del 20 y tantos de abril de hace 4 años, donde está aprobado por la ciudadanía, por los representantes de la ciudadanía de Valencia, que estas 2 obras deberían de ir juntas. Se hizo caso omiso, es decir, ya no tenemos más que hacer, más que ir al contencioso. El contencioso, como ha dicho el presidente, tiene que ser el ayuntamiento que lo presente. Y hay que tener un cuidado enorme con que en ese contencioso se vayan incluidas las medidas cautelares. Porque si después nos dejamos las medidas cautelares y hacemos un contencioso, no sirve de nada porque no lo van a paralizar. Es decir, la medida cautelar tiene que comprometerse el ayuntamiento o el pleno o el gobierno del ayuntamiento, porque esto a veces donde se tiene que hacer es en la Junta de Gobierno, de que cuando se haga con medidas cautelares. ¿Qué se puede hacer más? Es que hemos llegado al final. Es que esto no es una historia de 4 días, es una historia de 6 años, 7. Yo la he vivido desde el primer día. He conocido a 3 representantes de costas de aquí. ¿Cuál más fuera de la idea de este señor, que es un técnico? Y lo que ha dicho, que yo se lo dije 1000 veces, el Gloria ya ha levantado una ola de 15 metros. Tú tienes hecho el estudio de aquello con 8. La mitad, se lo he dicho 1000 veces a todos esos señores. Ni caso, con un Gloria de 15 metros ahora me va a hacer decir que aquello tiene validez. No tiene ninguna. Hablarle de la playa sumergida, como ha dicho un técnico, no sabéis lo que es. No, sí lo saben, pero no quieren decirlo. Porque yo no le hablo a ellos y hemos estado años diciéndole. El problema es de erosión. No, si no hay erosión, si la costa va hacia allá, señor mío, que usted me está diciendo, es la piedra que va avanzando, pero la playa sumergida, que es el bancal ese que conocíamos hace 30 años, ese es el que ha desaparecido. Pero que yo tenga que ir, que yo no soy de este gremio, a decirle a unos señores técnicos y hablarle de la playa sumergida, es de una broma de mal gusto que no han tomado. Vamos, yo creo que las humillaciones que hemos sufrido allí
desde el punto de vista ideológico, en el sentido de decir, oye, que yo no soy tonto, que no me vas a decir que Newton no existe y que eso no tiene sentido. Esto ha ocurrido 7 años y eso lo hemos sufrido la asociación de vecinos, yendo una, otra vez. Tenéis documentación hasta en las Cortes Valencianas. Si alguien quiere recogerla, la tendrá. Proposición no de ley donde todo el pleno de las Cortes Valencianas aprueban que esta obra vaya unida a aquella. ¿Caso? Ninguno. Y entonces, ¿a partir de ahora qué? Esa es la pregunta. Es que no queda más que el contencioso, a no ser que vayamos a medidas de otro tipo que no creo yo que sean los más adecuados, no, pero serían medidas que no quiero ni nombrarlas, pero todo lo que normalmente se debe de hacer dentro de una administración está totalmente hecho, incluso a nivel, como he dicho, de Cortes Valencianas. Es decir, a partir de ahora, que Dios nos ayude y que el señor alcalde tenga la dicha de hacer el contencioso y pedir medidas cautelares y que el juez que nos toque lo apruebe, que no queda más. Y después el otro problema es cómo se va a resolver. Yo creo que con arena solo no se resuelve. Pero bueno, es lo que hay. Buenas tardes, señor Chavarría. Yo como técnico le quería preguntar, en caso de que en un hipotético futuro consiguiéramos que ese proyecto de regeneración de estas playas, de echarnos el trasvase de arena, se llegara a efecto, ¿qué más se debería añadir? Porque claro, esa arena en el primer temporal fuerte, como los que hemos tenido, volvería al mar y volveríamos al punto cero de inicio. ¿Qué más, como técnico, qué más cree usted que se debería hacer para que esa arena sí que se quedara completamente en estas playas? Pero yo en eso sí que me parece que lo tengo claro, y es lo siguiente. Cualquier solución en estos momentos no es definitiva. Y además no sabemos lo que va a durar porque hay muchas incertidumbres. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, por eso digo y he defendido siempre, y además lo he publicado en medios de prensa y en distintos sitios, que lo que hay que tener es un plan de vigilancia sobre el que actuar en el momento necesario. Es decir, la administración de costas, igual que nuestra administración sanitaria, tiene que tomar datos de qué es lo que ocurre en nuestras playas, para que en un momento dado que se produzca el más mínimo problema, se actúe. Y se actúe de una manera eficaz y ágil. Esa es la base sobre la que hay que actuar. ¿Por qué? Pues porque las cosas pasan, unas veces pasan el año siguiente, otras veces no pasan porque no vienen temporales, y por tanto lo que tenemos que tener son los datos necesarios para poder actuar en caso necesario. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Pues yo creo que sigue siendo invertir en el movimiento y de corrección de los efectos que hemos generado en nuestras costas. ¿Que son qué? Pues básicamente seguir moviendo los materiales de arenas donde se han retenido y seguir actuando para corregir efectos de erosiones donde las hay. ¿Cómo? Pues actuando o bien localmente con barreras, por ejemplo, tipo arrecifes artificiales, que es una buena solución, que es una solución que además puede estar sumergida a cierta distancia de costa y por tanto no tiene efectos de impacto visual y es también eficaz frente a la acción del oleaje. Yo creo que esas acciones que no se están contemplando en estos momentos por la Administración son acciones que son muy positivas, son innovadoras y además son muy respetuosas con el medio. Pero además lo que hay que tener es datos. Y agilidad, desde luego, de lo que es la actuación. La voluntad, si no la hay, no vamos a ningún lado. ¿Y por qué cree usted que nosotros, como Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, lo hemos planteado varias veces a la demarcación de Costas de Valencia? El que apliquen el trasvase de arena, pero al mismo tiempo que realicen un sistema de protección de esa arena para que ante los oleajes fuertes no se la lleve. Le hemos planteado varias veces lo que tengan en cuenta los arrecifes artificiales que usted dice y casi se nos ríen en la cara. No quieren ni oír hablar del tema.
¿por qué cree usted que una administración pública como esta, la de la demarcación de costas, actúa así? Simplemente quieren poner el trasvase y que al año siguiente ya no quede arena, o sea, no hacer un sistema de protección. Vamos a ver, yo le voy a contestar con dos cuestiones. Por una parte, respecto a los datos, ¿por qué la Administración no quiere tener un plan de vigilancia del que obtener conclusiones? Yo creo que no teniéndolo se permite la discrecionalidad. Actuar de una manera discrecional y no sobre una base de rigor y científica. Y por tanto esa discrecionalidad, que en muchas ocasiones forma parte de la actuación de nuestra Administración, es lo que hay que erradicar. Y que lo que se haga esté sustentado en análisis correctos. Eso respecto al por qué no se hace la toma de datos, que es algo que estamos defendiendo muchos ya durante muchos años. En segundo lugar, ¿por qué no se hacen otras soluciones diferentes? Pues porque las otras, efectivamente, bueno, tienen una serie de facilidades de tramitación, tienen una serie de facilidades para las empresas constructoras que hacen que sean más ventajosas y más fácil de llevar adelante. Simplemente, pero no es en ningún caso solución. Y en cualquier caso, lo que sí puedo decir es que es incomprensible que se siga haciendo así. Sí, porque no son definitivas. Lo he dicho. Hambre para hoy, comida para hoy y hambre para mañana. ¿Alguien más quiere? ¿Ya? Pues nada. Don Vicente, muchas gracias por haber asistido a esta charla. Y gracias a todos por asistir. Todo y todas.